Bienvenidos a este taller con el tema El ego no sabe escuchar. De antemano, quiero darle las gracias por compartir de su tiempo y escucharme unos breves minutos, sea que lo estén recibiendo como ahorita en vivo o posteriormente en la grabación del canal. Entonces, muchas gracias por estar en este tema. Es el segundo tema de mi canal que viene hablando sobre ego. En el primer taller estuvimos hablando que ego viene del latín. La palabra ego significa yo. Y a veces tenemos un ego muy inflamado, muy inflado. A veces nos inflamos como pavos reales y nos damos una importancia tremenda. Desde ahí perdemos la capacidad de escuchar. Hoy vamos a ver en qué diferentes aspectos, a lo mejor en nuestra vida, estamos escuchando poco. Porque la información de hoy va a abarcar diferentes áreas de la vida. A manera de introducción, quiero comentarles lo siguiente. Regularmente a los seres humanos nos resulta tan incómodo el silencio que nos la pasamos hablando. No nos gusta el silencio. ¿Qué problema, verdad? Entonces, ante la ausencia de sonidos, necesitamos hablar o animar a las personas a hablar, que nos está haciendo una costumbre. Todos los días estamos saturados con una sobrecarga de información. Entonces, tenemos exceso de información publicitaria, exceso de información que llega al cerebro mediante luz. Para las grandes ciudades, si ustedes prestan atención a los centros de las grandes ciudades, hay letreros luminosos enormes en algunos lugares, como en Estados Unidos. Y así sucesivamente. Vamos a un mercado, ¿verdad? Todo el montón de ruido que puede haber en un mercado, todo eso es información que llega a nuestro cerebro todos los días, además de los acontecimientos normales que tenemos, ¿verdad? Entonces, aparece una palabra que se le conoce como infoxicación, que se genera gracias al exceso de información, por ejemplo, sobre el marketing digital. En el otro taller sobre ego estuvimos aprendiendo algunas características de una persona egoica. Por ejemplo, la persona enfocada en el yo, por lo general hace victimización y drama, no se hace responsable. ¿Qué es no hacerse responsable? Bueno, lo que me está pasando es un asunto en el cual yo no puedo tomar las riendas, el control. No puedo yo asumir la responsabilidad de mis emociones o de generar un cambio positivo en mi vida. Todo simplemente soy como un barco que está a la deriva y se lo lleva la marea, ¿verdad? Sino el culpar a otros o incluso vivir en la frustración o en la decepción. Todo ello es una persona que se está enfocando en el yo, en el ego. En lo que tiene que ver con el tema de hoy, tiene que ver con áreas de la comunicación. Una persona egoica le cuesta mucho escuchar. ¿Por qué? Porque adelanta conclusiones, se mete en conversaciones ajenas o interrumpe para tomar la palabra. Y esto lo voy a repetir. Adelanta conclusiones, se mete en conversaciones ajenas o interrumpe para tomar la palabra. Entonces, la persona con un ego elevado tiene esa dificultad. Está escuchando algo y en lugar de enfocarse únicamente en la información que le está llegando, está pensando mucho más allá y tomando conclusiones precipitadas. O dos personas están hablando por acá. Oye, ¿tú fuiste al concierto de tal lugar? Sí, yo fui, estuve. Entonces ya yo estoy escuchando y como mi ego también está por las nubes,
Me meto en la conversación donde no me llamaron. Ah, sí, yo también había ido al concierto de tal y tal y estuvo re buenísimo. En cambio, ese otro, al que fueron, pues la gente dice que, qué sé yo, el cantante no dio un gran show, ¿verdad? Pero yo he ido a tal lado, he ido aquí, he ido allá, acá. ¿Y en qué momento lo llamaron a esa conversación, ¿verdad? Entonces, persona egoica, interrumpe para tomar la palabra también. Evidentemente, una persona así tiene una enorme dificultad de escuchar. Puede dar la apariencia de que esté escuchando, pero su mente está en otro lado. Además de ello, por ejemplo, en lo que tiene que ver con coaching, en la mayoría de los casos se enseña a hablar, pero no a escuchar. Entonces, técnicas de comunicación, habla en público, gestos, entonación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero a escuchar, ¿cuándo? ¿Cuándo se da un curso sobre saber escuchar, verdad? Se está perdiendo el arte de escuchar. Entonces, yo quisiera preguntarles, por ejemplo, a la hora de que nosotros queremos tomar consejos, porque muy a menudo encontramos una publicación, un párrafo, un video, un canal, un consejo, un taller, y nos encantó tanto y decimos, ahora sí, de aquí agarro. Y está bien, no está mal porque siempre les he sugerido que cada vez que aprendemos algo nuevo tratemos de ponerlo en práctica. Solo que a veces nosotros tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, decisiones de mucho peso. Y en ese caso yo quisiera preguntar, ¿verdad? ¿Me baso en un solo consejo? Tal vez en un solo párrafo, en un solo principio, talento, o más bien trato de encontrar un cuadro completo. A veces tengo que tener más paciencia para escuchar, no nada más escuchar y rápidamente ir y tomar una decisión, ¿verdad? Me encantan, por ejemplo, porque si nosotros tenemos dificultades para escuchar, la falta de escucha va a complicar los procesos familiares, laborales o de cualquier núcleo social. Es decir, pueden salir procesos de manera equivocada simplemente por el hecho de no saber escuchar. Puedo tomar malas decisiones, puedo perder relaciones importantes en mi vida simplemente por el hecho de no saber escuchar. Ya eso lo vamos a ver ahorita más adelante. La Biblia da algunos consejos, me encantan, ¿verdad? Yo leo el libro de Proverbios desde que tengo como 9 años y amo el libro de Proverbios en la Biblia. Entonces, Proverbios 10:19 dice, cuando se dicen muchas palabras, es inevitable pecar. Es importante que nosotros adoptemos la costumbre de ser personas discretas, no habladoras. Muchas palabras nos llevan a meter la pata, como diríamos, de manera cotidiana. O, por ejemplo, este otro que dice, quiero que sepan mis queridos hermanos que todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Y otra situación que tampoco nos permite escuchar es la ira, el enojo, porque con el enojo estamos con toda la energía hacia afuera. Estamos poniéndonos corazas, defensas, ataques, ¿verdad? Entonces, evidentemente eso no nos permite escuchar, ser lentos para la ira también. Ah, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿verdad? Miguel Ruiz, que viene hablando de uno de ellos, no tomarse nada de manera personal. Cuando yo me dejo de tomar las cosas de manera personal, ya no ando todo el tiempo a la defensiva, creyendo que todo tiene que ver conmigo, todo está hablando de mí, ¿no? La vida no es así. Eso va a ayudar a que baje mi ira, ¿verdad? Consejos. Y quiero que ese sea el consejo más importante del taller de hoy. El consejo más importante del taller de hoy es este que está en pantalla. Si desean encontrarle utilidad a esto.
Hablar poco es una regla de oro. Acostúmbrate a explicar con pocas palabras tus ideas. Los que van al campo de señas, por ejemplo, saben que los sordos son muy directos, son de ideas en lugar de grandes explicaciones. Muy a menudo las personas que trabajan en el campo de señas desarrollan eso, ¿verdad? Simplemente decir poco, porque así es la lengua. Pero nosotros que estamos aquí, que en la mayoría de nosotros somos oyentes y por eso están disfrutando de esta información, podemos acostumbrarnos a explicar con pocas palabras las ideas. Eso es una regla de oro. Además de ello, ¿qué pasa con la línea de los consejos? Porque en Internet abundan los consejos. Hay consejo para todo. También el libro de Proverbios nos anima a ser selectivos en lo que escuchamos. Por ejemplo, dice que el ingenuo se cree todo lo que dicen. El prudente mide bien sus pasos, todos sus pasos. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final lleva a la muerte. Me encantan esos sexos. Es decir, a veces nosotros podemos encontrar cierto tipo de información, ya sea heredada o adquirida, que nos puede indicar, de acuerdo a lo que hemos escuchado, que que cierto derrotero, que cierto camino, que cierta decisión puede llevarnos a un punto mejor. Pero no nos damos cuenta que a veces tenemos que escuchar más en la vida y asegurarnos que no solo tengamos una pequeña porción del rompecabezas, sino el contexto completo. Y para ello es necesario escuchar. Y la vida nos habla, es lo más interesante. La vida nos habla. El problema es que a veces estamos tan enfocados en nuestros propios problemas, inquietudes, estrés, o simplemente enfocados en acabar el día, en que dejamos de desarrollar la capacidad de escuchar. Y a veces podemos escuchar de donde menos nos imaginamos. A veces un niño, un parque, un video, un amigo, una revista. A veces hay tantas formas en las cuales podemos escuchar, pero para poder lograrlo tenemos que dejar de andar distraídos. Yo creo que esos consejos que están en pantalla nos animan siempre a tratar de ver un cuadro completo, ¿verdad? Ampliar nuestro rango de visión. Por eso podemos aplicar el consejo, pausa y escucha. Pausa y escucha. Pausa y escucha. Es importante. Jesús también hablaba de esto, ¿verdad? Él decía, observen con atención. ¿Sabían ustedes que la capacidad de observación tiene relación con nuestra capacidad de escucha? La capacidad de observación tiene relación con nuestra capacidad de escucha. Es decir, hacemos que nuestro cerebro deje de estarse enfocando en su propia tormenta de pensamientos y emociones y ahora prestamos atención hacia afuera. Jesús nos animaba a hacer eso en la Biblia. Observen con atención. De hecho, todo maestro es un buen observador. Eso era lo que hacía Jesús tan buen maestro, ¿verdad? Todo maestro es un buen observador. Todo maestro primero fue un buen alumno y para ello fue necesario la capacidad de escuchar. Como Jesús lo sabía muy bien, también Jesús sacaba tiempo para estar a solas y escuchar. 4 consejos para escuchar. Número 1, escuchar es bajar la intensidad a tus pensamientos y sentir propio.
para escuchar el exterior. Escuchar es bajar la intensidad de tus pensamientos y al sentir propio para escuchar afuera. 2, trata de no interrumpir innecesariamente. Hay ocasiones en que es necesario interrumpir, pero si no hay necesidad de hacerlo, no hay que hacerlo. Número 3, no supongas, no juzgues. A veces estamos escuchando a alguien y nosotros estamos haciéndonos un juicio de lo que está diciendo. Número 4, asegúrate de haber entendido lo que querían decir. Es decir, cuando alguien nos trae a nosotros algún tipo de comunicación, hay dos opciones, solo hay dos. O entendimos o no. Y en algunas ocasiones incluso una persona puede haber afirmado, haber entendido, y entonces la otra persona dice, ya quedó. Pero no necesariamente ahí queda el asunto, ¿verdad? Una persona puede afirmar haber entendido lo que no. Entonces hay que asegurarse de que el punto haya quedado claro, ¿verdad? Tal vez en algunas personas consideran más respetuoso utilizar la expresión me di a entender o me expliqué a decir ¿me entiendes? Aunque las dos son válidas de acuerdo a la zona o la cultura, nada más quiero comentarles que algunos sienten más respetuoso el no poner en duda las capacidades de entendimiento de la persona, sino poner en duda mis capacidades de comunicarlo. Me di a entender, lo logré explicar. Simplemente es una manera de aplicar el respeto en la comunicación para beneficio de algunas personas. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. ¿Sabían que el ego también tiene relación con el hecho de no escuchar nuestro cuerpo? Vamos a poner un ejemplo. Está una señorita en la oficina del trabajo y tiene ganas de ir al baño. Su cuerpo le está diciendo, ve al baño. Pero ella está diciendo, desde su ego, no, yo voy a terminar esto, voy a terminar acá, voy aquí, ya casi termino, ya casi acabo, la. No está escuchando su cuerpo. Entonces, siempre esa necesidad de llevar al cuerpo a ese extremo también tiene que ver con el ego, ¿verdad? El ego de, sí aguanto, yo puedo, lo voy a lograr, ¿verdad? Pero hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo habla. Cuando nuestro cuerpo tiene hambre, habla. Cuando nuestro cuerpo tiene sed, habla. A veces no sabemos ni escucharlo y como dice uno de mis videos, ¿verdad? No diferenciamos la sed del hambre. Hasta los confundimos, ya no sabemos ni qué es qué. A veces tenemos sed, a veces tenemos hambre, pero no logramos diferenciarlo, de tanto que hemos olvidado escuchar a nuestro cuerpo. A veces nuestro cuerpo nos está gritando que le prestemos atención, pero seguimos ahí, ¿verdad? La rutina, los proyectos, los logros, las metas, el ego diciendo más, no te conformes, más. Insaciable el ego también. Y de esa manera no permite escuchar a lo que esté ocurriendo en tiempo presente. Y podemos descuidar de manera grave algunas necesidades biológicas de nuestro cuerpo, aunque esté gritando, aunque esté inflamado, aunque esté solicitando que le prestemos atención. Lo dejamos de escuchar. Muy a menudo le digo a las personas en consulta, escucha lo que te dice tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué necesitas? Y a veces le hago una segunda pregunta. ¿Qué necesitas realmente? Una vez que lo has escuchado. Y eso requiere, como decíamos en la información anterior, pausar. Y eso requiere que todo esa sopa de emociones, sentimientos, pensamientos puedan ser alivianados para poder escuchar, ¿verdad? Podemos hacer algunas preguntas en lo que tiene que ver con meditar. ¿Qué les parece esta? ¿Cuándo fue la última vez que pasé tiempo a solas? Que hay gente que le tiene mucho miedo a la soledad, ¿verdad? Ve la soledad como una, no sé, algo tremendo, terrible. No, la soledad es una maravilla.
La soledad permite que estemos en silencio, que es precisamente lo que estamos evitando ya por cultura. ¿Cuándo fue la última vez que pasé tiempo a solas? Y noten este relato bíblico. Isaac estaba paseando por el campo al anochecer para meditar. Cuando levantó la vista, vio venir unos camellos. ¿Se imaginan ustedes a Isaac meditando en el anochecer? ¿Cuántas cosas agradables podía estar pensando? ¿Le era beneficioso la soledad en ese momento? Por supuesto que sí. ¿Qué es meditar? Bueno, a diferencia de otros canales, un diccionario, y en este video va a aparecer así, y así lo voy a seguir utilizando de aquí en adelante. Meditar. Prestar con mucha atención pensar con mucha atención sobre algo, concentrándose en ello y abstrayéndose de los demás. Va de nuevo, pensar con mucha atención sobre algo, concentrándose en ello y abstrayéndose de lo demás. No es rumiación, ¿verdad? Que la rumiación va en la línea de las preocupaciones, las ansiedades, las inquietudes, lo malo que va a ocurrir, no. La meditación sería la versión positiva de ello, ¿verdad? Donde enfoco mi mente en un ratito de soledad, de descanso, aunque sean pocos segundos o minutos, dependiendo de mis circunstancias, y pauso. Si mi trabajo es muy estresante, porque tengo un jefe muy demandante, puedo sacar varios momentos en el día y pausar. Tengo que salir de esa necesidad de siempre estar acabando y haciendo más y más y más. No, 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 momento. Por un instante que pause, puedo obtener un enorme beneficio. Solo es un momento. Entonces, dice una de nuestras revistas, Isaac, que estaba a punto de asumir responsabilidades serias, necesitaba tal meditación sin distracciones para razonar con claridad, organizar sus pensamientos y evaluar las prioridades. ¿Notan el beneficio de la soledad y la meditación? Entonces, ahí la importancia, ¿verdad? Escuchar, ya para ir finalizando este breve taller, voy a tratar de que los talleres sean más cortos en algunos casos, porque a algunas personas les está gustando la información más breve. Entonces, para finalizar esta información de hoy, sin importar la medida, porque a veces llega una persona y viene con un problema y yo pareciera como que agarro una cinta métrica y digo, bueno, esto mide tanto, este mide tanto, tanto de alto, tanto de ancho, y digo, este problema es chiquito, dice uno, ¿verdad? Entonces, ¿quién me mandó a mí a medir los problemas de los demás? Es decir, si la persona está sintiendo, si un niño está sintiéndose mal porque su carrito se quebró, se perdió, si una niña está sintiéndose mal porque tiene un problema con su vestido, o si una persona está sintiéndose mal porque está pasando un mal momento, yo no soy quien para agarrar una medida y decir eso es poca cosa, ¿verdad? Entonces, sin importar la medida que nosotros le podemos dar al problema de quien está hablando, podemos escuchar, ¿verdad? Porque de igual manera, cuando nosotros platicamos con nuestro Dios, con nuestro Creador, con Jehová, a veces podemos estar ahogándonos y decir, no tengo casa, no tengo trabajo, me ha pasado esto. Y si Jehová igual agarrar una medida, ¿verdad? Y decir, ah, eso está muy chiquito, ¿verdad? Está fácil de resolver, pero Jehová no hace así con nosotros, nunca minimiza nuestro problema, nunca minimiza nuestro sentir, diciendo, no, eso es poca cosa. Y si Él no lo hace con nosotros, mucho menos nosotros con la gente. Para ellos es un problema. No soy yo quien para darle una medida a ese problema. Entonces podemos escuchar independientemente de lo que esté ocurriendo, ¿verdad? Claro, esto va a traer este video va a necesitar una contraparte, ¿verdad? Porque así como escuchar es un arte, también hablar es un arte.
Y para que la comunicación se dé de una manera sana, tienen que haber ambas partes funcionando de una manera sana, ¿verdad? Entonces, digamos que esta va a ser la primera parte de un segundo video, ¿verdad? Donde la otra parte va a ser, bueno, cómo aprendemos a hablar, comunicación en diferentes áreas de la vida, ¿verdad? Entonces, quiero agradecer ahorita a los 30 participantes que me han estado acompañando en este ratito. Quiero agradecer a los 30 que han tenido su bondad de escucharme, ¿verdad? Un ratito, el tiempo vale oro. Dejo hasta aquí la grabación y me quedo con ustedes.